Jesucristo de Nazaret. Estamos llenos de gozo, llenos del poder que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el poder de andar acompañados por Jesucristo de Nazaret contra el COVID, contra toda pestilencia que vuele en los aires, de día o de noche. Tenemos el poder de un defensor las 24 horas, defendiéndonos Jesucristo, el Hijo de Dios. El que te cuida no duerme. Estamos en el programa de Sanidad y Milagros, que se transmite todos los días de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde, por Facebook, canal Gilberto Herrera, y por la emisora cristiana Palabra de Dios, emisora online que puedes buscar en YouTube, y allí donde está la lupita le escribes emisora cristiana Palabra de Dios, y cuando te salga un letrerito que diga y emisora Palabra de Dios en vivo, le das el letrerito, porque salen unos recuadros con el nombre de la iglesia, pero no es donde diga el letrero en vivo, emisora cristiana, el letrero en vivo, le das y ahí te sintonizas con nosotros. Vamos a la palabra de vida. Anoche tuvimos un culto maravilloso, asistencia total, y nos preparamos para el domingo a las 11 de la mañana. Culto general, invitación para todos, no hay pico y placa. Ya el señor gobernador sacó el decreto que no hay pico y cédula para las iglesias cristianas. Entonces no hay pico y cédula el domingo, así sea par o impar, tú puedes salir. Y si te preguntan, dile, hay un decreto del gobernador de Risaralda que dice que para el culto religioso yo puedo salir a la calle, así no sea par, así sea par. De manera que te esperamos cordialmente a las 11, puedes llevar los niños, te esperamos en la casa de Dios, calle 23, 839. Vamos a esta palabra maravillosa de vida. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cada que se realiza un culto en la casa de Dios, hay un sumo sacerdote dirigiendo, que es el que abrió la iglesia y el que la ha sustentado 26 años. Saludos a la doctora Diana Duque, a su querido esposo César Augusto Ramírez Espinosa, y a toda su querida familia, a la hermanita Luz Dari, que es su querida madre, a el hermano Julio César Duque y toda su querida familia. Vamos a entender, gloria al Señor, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, por qué dice el capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos el sumo sacerdote, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si ves que Él tiene el don de la ubicuidad, está sentado en el trono, pero también está con nosotros en este momento. Tenemos el sumo sacerdote respaldando esta palabra de vida, haciendo milagros, prodigios y señales maravillosos. Estamos con el sumo sacerdote que se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces, hoy va a haber milagros, va a haber señales, prodigios. Dice la palabra de Dios, dice, ministro del santuario. ¿Quién es el que es el ministro del santuario? ¿Quién es el que inspira y revela la palabra en el santuario, en la casa de Dios? El Señor Jesucristo de Nazaret. Y de aquel verdaderamente tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre
eres tú. Eres tú cuando te congregas en la casa de Dios. Entonces, eres la habitación del Espíritu Santo, está dentro de ti y Jesucristo está a tu lado, tocándote con su manto precioso. Porque todo sumo sacerdote, estamos en Hebreos capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviere sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. O sea que cuando Jesucristo estuvo en la carne, también era sumo sacerdote. Dice los cuales, así que si estuviera sobre la tierra, o sea, ahora está sobre la tierra pero en espíritu. Si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Señor estaba en el lago de Galilea y habían sacerdotes en esa época, pero ellos tenían que presentar las ofrendas ante el Cristo maravilloso cuando estaba en la carne, y ahora con mayor razón que está en el Espíritu, los cuales sirven a lo que es figura. Entonces, un sacerdote, un pastor cristiano, dice que es figura y sombra de las cosas celestiales. Quiere decir que el poder que viene al pastor, que está señalado en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice que a uno les daré el poder de sanar enfermos, a otro le daré el poder de hacer milagros. Ese poder, aquí lo dice claro, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿A quién sirve el sacerdote? ¿A quién sirve el pastor? A Jesucristo, que es figura. Él es figura y sombra de las cosas celestiales. Él viene con el poder del reino. Él viene con el poder. Jesucristo en cada culto viene con el poder de sanar enfermos. Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué es lo que tenía que hacer Moisés? Y todo pastor tiene que hacer: predicar el evangelio de vida, versículo a versículo. No es iglesia espectáculo, no es iglesia de filosofía, no es de psicología, no es de que sepan mucho de ADN y de biología, no. Es un pastor que predica versículo a versículo la palabra de vida. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador. Ahora se constituyó en mediador Jesucristo. Al dar la vida por ti y por mí en la cruz, pagó por nosotros. Y entonces le dice, Padre, voy a orar por esta persona que se congrega en mi iglesia. Y el Padre escucha todo. Voy a orar por esta familia. A Pedro le dijo Jesucristo, Pedro, estoy orando para que cuando seas zarandeado por Satanás tu fe no falte. Entonces, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué quiere decir mediador? Un medio radial, es una emisora que tú sintonizas, un medio electrónico,
el correo electrónico y te comunicas con un familiar que está en el exterior. El mediador es el que habla por ti, a favor tuyo y de tu familia, con el Padre, con Dios Padre. Entonces ese mediador es Jesucristo. No es María, no es Moisés, no es Abraham, son humanos. El único mediador que vino del cielo, que es deidad, que es divinidad, que no está sometido a tiempo. María estuvo sometida a tiempo. Sus restos están enterrados en Éfeso. Abraham estuvo sometido a tiempo. Moisés estuvo sometido a tiempo. Jesucristo nunca. Siempre será el mediador. Y siempre será el juez tuyo cuando nos llame a su presencia. Entonces dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando de Adán, del primer Adán, porque Jesucristo fue el segundo Adán. Si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No hubiera necesidad. Todos vivirían en el paraíso. Las mujeres no tendrían dolor de parto. Ahí en el rinconcito aparecía el bebé que les regalaba el Señor. Los hombres no tendríamos que trabajar. Estaríamos comiendo del huerto del Edén. Cuando Adán desobedeció, entonces el Señor le dijo a la mujer, tendrás tus hijos con dolor de parto, y a ti te ganarás el pan diario con el sudor de tu frente. Por eso el hombre tiene que estar en el lugar de trabajo todo el día, lejos de la esposa, de los hijitos, con harto anhelo de estar y descansar al lado. Estaríamos descansando todo el día en el hogar sin trabajar, con nuestros hijos y nuestras esposas, que no hubiera sido por el defecto del primer Adán. Entonces dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel. Debes leer casa de Dios, debes leer iglesia cristiana, con la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si verdaderamente amamos a Jesucristo, guardamos sus mandamientos, obedecemos su palabra, permanecemos. Vamos al culto del jueves, vamos al culto del domingo. Los que no pueden ir el jueves entonces van el domingo, pero siempre guardamos ese pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Cuando leas casa de Israel, somos nosotros, con mi pueblo, con el pueblo de Dios, con mi remanente que somos nosotros. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Vamos a la iglesia cristiana para que nos prediquen todas las leyes y mandatos que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque en 2 Timoteo dice, capítulo 2, dice que toda palabra es inspirada y sirve para redarguir, para enseñar. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las esculpiré. Tú tienes que, hay personas que se saben la Biblia de memoria y hablan hermoso, pero no hacen conforme a la palabra. No son hacedores de la palabra. Les falta mucho para tener los dones del Espíritu Santo de Dios. Y sobre su corazón las escribiré. Entonces esas personas se saben la Biblia de memoria y se comportan como si fueran cristianos, pero no llevan al corazón. Siguen con la ira, siguen con el mal genio, con la grosería, siguen lo mismo, fornicaciones, adulterios. Entonces no cambian. Impureza sexual. Dice, y seré a ellos por Dios. Por Dios los que tenemos las leyes de Jesucristo, no solo en la mente, sino que las tenemos en el corazón. Que hay un temor fallarle como José,
que corremos y huimos del pecado. Eso sí se llama esculpidas las leyes de Él. Pero hay personas malgeniadas que cuando les da ira, se les olvida que son cristianos. Maltratan a los demás, ultrajan a los demás, contestan feo, no son testimonios, en ninguna parte son testimonios. Dice, y sobre su corazón las escribiré y seré para ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quieres ser pueblo de Dios? Tienes que ser buen testimonio. No pelees en la tienda, no pelees en la droguería, no pelees en el supermercado, no pelees así te maltraten. Como cordero mudo fue llevado al sacrificio. Nosotros tenemos que tener un corazón contrito, humillado y arrepentido. No tenemos problema. Que murmuren de nosotros, que nos señalen, que nos ultrajen, que nos traten de pronto sin displicencias. Nosotros no tenemos problema, porque nosotros tenemos la aprobación y no podemos perderla. Antiguamente los estudiantes decían aprobado o reprobado o aplazado. Nosotros somos aprobados. Y la aprobación la firma y la firmó ya Jesucristo. No el hermano de la iglesia que no te saluda, ni que no te habla. No te preocupes, que la calificación es el juez supremo, es de Jesucristo de Nazaret. Así nadie te hable. Tú vas a un encuentro personal con el que te puede colocar aprobado o reprobado. Ahí no hay aplazado, no. Aprobado o reprobado. Entonces las falsas religiones tradicionales dicen que hay es que un lugar intermedio, que un purgatorio. En la Biblia no hay ningún purgatorio. Lázaro y el rico murieron y el Señor determinó que murieran el mismo día a la misma hora. Y el rico fue llevado por los demonios de inmediato a los infiernos. Y Lázaro al cielo. Y Lázaro al cielo. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Oiga bien, un pastor no tiene por qué decirle a la iglesia, vengo a enseñarles. No, vengo a recibir. Con la misma sed y la misma hambre vengo a recibir que el Espíritu Santo nos va a enseñar a ustedes y a mí. Aquí lo dice. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo y ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán por la gracia de Dios. Dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Entonces, el Señor está al lado tuyo, según este versículo de Hebreos, capítulo 8, versículo 11. A un ladito, así como el padre con el hijo pródigo, había malversado todo el dinero de su herencia en alcohol, mujeres, y el padre estaba en el camino. Jesucristo siempre está en el camino, siempre está ahí a un ladito, esperando cuando tú le dices, Señor, te necesito. Esta enfermedad no se va. Señor, esta racha financiera, esta quiebra. Señor, mi familia está enferma. Señor. Entonces Él inmediatamente va a entrar porque tú le vas a pedir. Entonces dice, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Señor, soy perseguido injustamente. Señor, las personas me rechazan. Señor, y Él dice que será propicio a las injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Borrón y cuenta nueva. Ya el viejo hombre tendrá que irse. Ya es
el odre nuevo, la nueva criatura. Recibimos la salvación por gracia, pero hemos tenido un encuentro personal tan hermoso con el Señor que nos da terror fallarle. Y dejamos todo lo que era del viejo hombre, todo lo que era del mundo, todo lo que era de la carne, todo lo que era de una mente carnal que teníamos y razonadora. Y ahora vivimos por Cristo. Romanos 8:14, el verdadero Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo no puede morar en una vasija sucia. No podemos beber en la copa del Señor y en la copa del diablo. Entonces, lo mejor de nosotros es apartarnos para el Señor, dejar el mundo, dejar los placeres del mundo, dejar los placeres de la carne y entregarnos al Señor. Los que tengan esposa, que sean una sola carne con ellos, porque es una bendición muy grande cuando te haces una sola carne con la esposa, porque estás con la bendición del Señor. Pero no puedes serle infiel, ni ella infiel a ti, nunca, nunca. Por eso en el matrimonio siempre, cristianos siempre te dicen que todas murieron para ti. Ya solo te casas con uno y no puedes serle infiel. Y en el matrimonio cristiano a la mujer le dicen todos los hombres murieron para ti. Ahora tu carne no te pertenece, le pertenece a tu esposo. Y lo mismo al esposo, tu carne no te pertenece a ti para hacerle infiel a tu esposa. Solo le pertenece a su esposa si quieres recibir bendiciones, paz, gozo, alegría, si quieres ser bendecido. Tenemos, ¿qué horario, jefe de audiovisuales? 1:25. Nos quedan 5 minutos para invitarte cordialmente el domingo al culto dominical a las 11 de la mañana en la Casa de Dios, calle 23, número 839 de Pereira. Recuerda también que los jueves a las 6 de la tarde tenemos un culto participativo, maravilloso, el cuerpo de Cristo. Un brazo no le puede decir a la pierna, no te necesito. El Señor compara la iglesia con el cuerpo humano. Entonces hay participación de los hermanos que levantan la mano y hay mucha claridad de la palabra, siempre versículo a versículo. Entonces los hermanos dan el conocimiento que les da el Espíritu Santo y la iglesia se enriquece espiritualmente. Te invitamos, es muy hermoso el culto participativo, que es un culto también con estudio bíblico. Es maravilloso. Te invitamos los jueves a las 6 de la tarde en la Casa de Dios. A las 6 de la tarde transmitimos también por YouTube y transmitimos también, no especialmente transmitimos por Facebook nomás en la iglesia. Transmitimos por Facebook los días jueves a las 6 y los domingos a las 11 de la mañana. Es maravilloso el Señor. Hoy sabemos que con esta predicación hubo milagros, prodigios, señales, sanidades, buenas nuevas. El Evangelio, buenas nuevas. Este resto de semana va a ser de mucha bendición para ti y para mí. Vamos a recibir noticias gigantescas porque el Evangelio es de buenas nuevas. Noticias favorables. Alabado sea el santo nombre de Dios. Vamos a orar antes de terminar. Amado Dios Padre, Padre de Jesucristo de Nazaret, gracias Señor, porque tú eres el sumo sacerdote, que siempre estás en cada predicación, Señor, dirigiendo, revelando por medio del Espíritu Santo de Dios esta palabra maravillosa, edificándonos, Señor, transformándonos, restaurándonos, Señor, protegiéndonos, haciéndonos sanidades, milagros, prodigios y señales maravillosas. Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret. Aquí nos saluda la doctora Diana Duque, dice: buenas tardes, pastor. Nuestro Señor Jesucristo lo bendiga
y a todos los hermanos, gloria a Dios. Qué bendición tan grande nos envía la doctora Diana Duque. Ella dice que bendice al pastor y bendice a todos los que estamos miembros de la Iglesia Casa de Dios y de las diferentes iglesias que sintonizan a esta hora la predicación de lunes a viernes, y la bendecimos también a ella y a su querida familia. Recuerden que la emisora online, emisora cristiana, Palabra de Dios, está siempre a tu servicio con más de, jefe de audiovisuales, ¿cuántas canciones cristianas tenemos? 14.000 canciones cristianas, 14.000 a tu servicio. Puedes sintonizarnos desde las 8 de la mañana de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, que es el cierre de la emisora. Entonces, cordialmente invitados para que estén en sintonía de la emisora. Gloria al Señor, ya sabes que es en YouTube. Tú buscas en YouTube, en buscar le escribes emisora cristiana, Palabra de Dios, y cuando te da el letrero Palabra de Dios en vivo, le das un clic y ahí ya estás sintonizado. De lo contrario, puedes por Facebook, como está haciendo la doctora Diana Duque en este momento, por Facebook, canal Gilberto Herrera. Entonces entras al Facebook y buscas Gilberto Herrera y ahí ya te conectas con nosotros. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final del programa de Sanidad y Milagros, invitándote para otro programa radial el lunes a la 1 de la tarde, pero el domingo a las 11 de la mañana. Recuerda lo que dice el Señor en Isaías 58:13. Dice: acontecerá que si retrajeres tu pie de hacer lo habitual, de atender visitas, de visitar a tu familia, de hacer tus actividades laborales, si retrajeres tu pie y te congregares, dice el Señor, te pondré en los lugares altos. Yo sé que tú quieres que el Señor te ponga en los lugares altos. Yo sé que tú quieres ser cabeza y no cola. Yo sé que tú quieres lo de Josué 1:8, que todo te prospere y te salga bien. La única manera es teniendo un encuentro personal con el Señor Jesucristo de Nazaret y concurriendo a la casa de Dios, calle 23, 839. El Señor los bendiga y hasta el domingo en el culto dominical de las 11 de la mañana, presencial. Lleva a tus niños, calle 23, 839. El Señor te bendiga.